Bendiciones en el nombre de Jesús. Un día más estamos aquí para compartir lo que Dios nos da. Quiero saludar a todos nuestros suscriptores, nuestros amigos, nuestros hermanos que nos ven, que son seguidores de este canal. Dios os bendiga, Dios os guarde. Saludos de mi esposo, Manuel. Y bueno, pues tenemos una palabra que el Señor nos ha dado para compartir. Y esta palabra yo la he titulado La ansiedad y cómo vencerla. La ansiedad es, es algo que está en el mundo atacando a muchísimas personas, muchas personas padeciendo de ansiedad, padeciendo este nerviosismo, esta inquietud. Y el Señor hablaba a mi corazón estos días de compartir esta palabra, pero bueno, por unas cosas y por las otras no la pude compartir, pero ya lleva días en mi Biblia, los papelitos ahí de lo que el Señor me dio. Como bien dije, que el título de este mensaje es La ansiedad y cómo vencerla, porque se puede vencer en el nombre de Jesús, pero vamos a desarrollar todo lo que el Señor pues me dio para compartir y que te pueda hacer bien esta palabra. Vamos a leer la palabra de Dios en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Leemos Mateo 6:25, que dice así, Mateo 6:25 dice así: por tanto os digo, no os afanéis por vuestra vida, qué habéis de comer o qué habéis de beber, ni por vuestro cuerpo, qué habéis de vestir. ¿No es más la vida que el alimento y el cuerpo más que el vestido? Mirad las aves del cielo, que no siembran, ni siegan, ni recogen en graneros, y vuestro Padre Celestial las alimenta. ¿No valéis mucho más vosotros? ¿Y quién de vosotros podrá, por mucho que se afane, añadir a su estatura un codo? Y por el vestido, ¿por qué os afanáis? Dice: considerad los lirios del campo, cómo crecen, no trabajan ni hilan, pero os digo que ni aun Salomón con toda su gloria se vistió así como uno de ellos. Y si la hierba del campo aún es así, así la hierba del campo que hoy es y mañana se echa al horno, Dios la vista así, no hará mucho más a vosotros, hombres de poca fe. Dice: no os afanéis pues diciendo qué comeremos, vuelvo a repetir, qué comeremos o qué beberemos o qué vestiremos, porque los gentiles buscan todas estas cosas, pero vuestro Padre Celestial sabe que tenéis necesidad de todas estas cosas. Y dice en el 33, dice: mas buscad primeramente el reino de Dios y su justicia, y todas estas cosas os serán añadidas. Bien, aquí estamos viendo que el Señor nos está diciendo, nuestro Señor Jesús, que no nos afanemos por el día de mañana, qué vestiremos, qué beberemos, qué comeremos, sino que pongamos los ojos en el reino de Dios y su justicia, y lo demás se dará por añadidura. El Señor nos dice claramente que tenemos que poner los ojos en Cristo, los ojos en el Evangelio, los ojos, como dice, buscar primeramente el reino de Dios y su justicia, y lo demás se te dará por añadidura. Vamos a hablar lo que dice la definición enciclopédica. ¿Qué dice lo que es la definición de ansiedad? Ansiedad es un estado mental que se caracteriza por una gran inquietud o una extrema inseguridad o desasosiego. Eso es la definición de ansiedad. Es un estado de nerviosismo, un estado de desasosiego, esa intranquilidad, a veces como esa falta de vivir, como esa angustia. Eso es lo que se siente cuando uno padece ansiedad.
¿Y qué puede ser causada la ansiedad? La ansiedad puede ser causada por varias cosas. A veces viene la ansiedad por la vía laboral, por tu trabajo, por donde tú trabajas, te crea una ansiedad, porque a lo mejor estás en ventas y te presionan para que vendas, a lo mejor trabajas en un hospital y por la presión de los enfermos, de los médicos, se genera esa ansiedad. A veces es familiar, por conflictos familiares, por problemas familiares te crea una ansiedad. A veces es económica, porque la ansiedad viene porque no tienes dinero, porque tienes pagos, porque tienes deudas. Sobre todo las deudas causan muchísima ansiedad. Yo lo sé porque yo lo he vivido. Yo he vivido bajo la presión de las deudas y genera muchísima ansiedad. Sé lo que es vivir con ansiedad, por eso yo lo comparto, porque sé que hay mucha gente que está viviendo por ansiedad y es una cosa que todos las pasamos en ciertos grados y en ciertos momentos. Se pasa muy mal y es una cosa que uno quiere estar bien y no encuentra la salida ni la solución. Por eso la ansiedad puede venir producida por eso, como dijimos, por el trabajo, por la familia, por la economía. Puede venir físicamente. Físicamente la ansiedad puede venir porque a lo mejor estás dejando una adicción, estás dejando unos vicios y ese hábito que estás rompiendo, esa adicción, te genera una ansiedad por falta de esa sustancia, ya sea droga, ya sea tabaco, ya sea alcohol, ya sea comida, ya sea bebida, lo que sea. Estás dejando entonces el dejar esa sustancia, el dejar eso, te produce una ansiedad física. Está la ansiedad laboral, la ansiedad familiar, la ansiedad económica, la ansiedad física, también está la ansiedad por enfermedad. A veces uno está pasando por una enfermedad y esa misma enfermedad le produce ansiedad. Entonces, puede ser causada y puede venir de muchas vías. También puede ser anímica. A veces estamos tan deprimidos, tan cabizbajos, tan tristes, tan depresivos, por así decirlo, que viene esa ansiedad, viene por ese ánimo decaído. Puede ser emocional, por los sentimientos, por esos sentimientos por el corazón. Puede ser incluso por traumas que uno ha vivido en la infancia, traumas a lo mejor en la adolescencia o traumas siendo ya adulto. Puede venir por muchas maneras, pero no deja de ser ansiedad, ya sea de la manera que sea o a la manera que haya venido a tu vida o de la manera que la estés viviendo, es ansiedad. Y esa ansiedad viene por esas vías, o sea, por laboral, por físico, por anímico, puede venir, pero luego se va generando, se va perpetrando la ansiedad. La ansiedad viene también por estar siempre pensando de algo que va a ocurrir mal. A mí me genera ansiedad porque solo pensar que me van a despedir del trabajo, solo pensar que mi marido me va a abandonar, solo pensar que mi familia se destruye, solo pensar que me quitan la casa, el banco me lleva a juicio, solo pensar que no puedo dejar esta adicción, solo pensar por la enfermedad que no me voy a sanar, solo pensar por esas emociones que van y vienen. El solo pensar se genera más ansiedad, o sea, es como la gasolina al fuego. Cuanto más pensamos en lo malo que va a ocurrir, en lo mala que está nuestra situación, en lo malo que hemos caído o en lo malo que puede llegarnos a ocurrir, viene esa ansiedad. Entonces, eso se va generando con los malos pensamientos, con las malas palabras, con los malos sentimientos, con las malas acciones, con los malos pensamientos, porque uno empieza a cavilar, a pensar qué me va a ocurrir, y si me ocurre esto, entonces viene creando esa ansiedad.
También viene y se genera y aumenta con las malas palabras. Cuando uno habla mal, cuando uno habla mal de su situación, uno habla mal de su estado físico, pues cada vez se va, es como gasolina, cada vez vas sintiéndote con más ansiedad. Hablas el problema, piensas en el problema, ves que no tienes solución y eso va generando, ¿y cómo voy a hacer para pagar? ¿Y ahora cómo voy a hacer si mi marido me abandonó? ¿Cómo voy a hacer con mi hijo que está en las drogas? ¿Cómo voy a hacer para sanar esta enfermedad? Y eso según vas pensándolo, uno lo va pensando, lo va hablando y después lo va sintiendo esas emociones, pues van viendo que va creciendo la ansiedad. Entonces ahí empieza uno a sentirse tan mal que ya empieza a recurrir a pastillas, al médico, a tranquilizantes, a somníferos para poder dormir, para poder levantarse. A ver, yo, hermanos, no es que no esté criticando, porque hay ciertos problemas y ciertas circunstancias que es necesario tomar medidas médicas, sea pastillas para dormir, porque uno está en tal alteración nerviosa que es necesario estar medicado. Pero yo quiero dejar claro que yo no estoy en contra ni de los médicos, ni muchísimo menos, porque a veces es muy necesario. Uno cuando le duele la muela tiene que ir a un dentista. Pero nosotros tenemos por encima del dentista, por encima del médico, por encima de todo, está Dios, está nuestro Señor Jesucristo, que Él ha vencido en la cruz del Calvario toda enfermedad. Él llevó cautiva toda enfermedad y por sus llagas hemos sido curados. Pero si mientras tanto en tu curación, mientras tanto en tu caminar, porque esto es un camino de santidad, si en tu caminar tienes que ir a un médico, tienes que tomar alguna pastilla, algún medicamento, alguna vitamina, algún descanso, si es necesario, hay que hacerlo. Hay que hacer una cosa y la otra. Hay que ponerse bien física, psíquica, mentalmente, espiritualmente, en todas las áreas de nuestra vida. Por eso, la ansiedad se crea y aumenta cuando ponemos el foco en lo que nos falta. El foco en qué va a pasar el día de mañana. El foco en pensar que no se van a solucionar nuestros problemas. Entonces necesitamos quitar el foco de ahí y empezar a poner el foco en nuestro Señor Jesús, en agradecerle a Dios las cosas que sí tenemos, las cosas que sí podemos y las cosas que sí se pueden mejorar. Y es ahí cuando nosotros empezamos a cambiar el foco, a cambiar la atención, a cambiar nuestros pensamientos, a cambiar nuestras palabras. Porque hermanos, si estamos viviendo con ansiedad, hermanos y amigos, si estamos viviendo con ansiedad, necesitamos cambiar la manera de hablar, cambiar la manera de pensar y la manera de actuar. Porque si uno se centra en el problema va a crecer. Pero si se centra en la solución va a crecer. Y tenemos solución en Cristo, en el nombre de Jesús, en Cristo, en su sangre, en su nombre poderoso, que no hay nombre en el cielo y en la tierra dado a los hombres en quien podamos ser salvos de nuestro problema, salvos de nuestra enfermedad, salvos de nuestra situación familiar, económica, laboral. En Él tenemos la salvación. Por eso hay una solución, como dije, la ansiedad y cómo vencerla. Cristo la venció por nosotros. Vemos en Primera de Pedro 5:7, dice: echando toda vuestra ansiedad sobre Él. ¿Dónde hay que echar la ansiedad? Sí, puedes estar tomando pastillas, sí, puedes ir a un médico, sí, puedes hacer un montón de cosas, pero sobre todo y por encima de todo y en primer lugar, tenemos que echar nuestra ansiedad sobre Él, sobre Jesús, porque dice, porque Él tiene cuidado de vosotros. Haz tuya esta promesa de Dios de Primera de Pedro 5:7,
que dice, echando toda vuestra ansiedad sobre Él, porque Él tiene cuidado de vosotros. Tú puedes hacer esta promesa tuya, decir, echo toda mi ansiedad sobre ti, Jesús, porque tú tienes cuidado de mí, porque tú tienes cuidado de mi familia, porque tú tienes cuidado de todo lo que me preocupa, tú tienes cuidado de toda mi vida y de todas mis cosas, de toda mi familia. Por eso tenemos esta tremenda promesa de Dios que nos habla y nos dice que podemos estar tranquilos. Entonces, la solución está ahí en sacar el foco del problema y de la ansiedad y ponerla en Jesús, en su palabra, en la oración, en orar a Dios. Mira, Jesús, yo esto ya no puedo más. Te lo presento a ti porque tú dices que echemos este problema, esta carga, esta ansiedad, porque la palabra dice, echad vuestra ansiedad sobre Él. O sea que la solución de la ansiedad está en Él, en Cristo Jesús. David decía en el Salmo 4, versículo 8, dice, en paz me acostaré y asimismo dormiré, porque solo tú, Jehová, me haces vivir confiado. O sea, David tenía un montón de enemigos, era un hombre de guerra y en cualquier momento podían tenderle una emboscada y matarlo, cogerlo y matarlo. Y él podía tener problemas de insomnio porque en cualquier momento iba a ser, iban a querer matarlo. ¿Cómo el rey David no tendría insomnio? Yo me pregunto, digo, tendría que tener insomnio porque en cualquier momento lo podrían matar. Pero David tenía depositada toda su confianza en el Señor. Cuando nosotros depositamos la confianza en el Señor nos dice que estaremos confiados porque solo tú, Jehová, me haces vivir confiado. Y entonces ahí podemos dormir, ahí podemos vivir, ahí podemos trabajar, ahí podemos seguir adelante, seguir con nuestra vida, cambiando nuestra vida para mejor. En el Salmo 42 dice, también habla David, dice, ¿por qué te abates, alma mía? ¿Y por qué te turbas dentro de mí? Espera en Dios, porque aún he de alabarte, salvación mía y Dios mío. Dice, ¿por qué te abates, alma mía? A veces nuestra alma está abatida, angustiada, está con desasosiego. Y así dice David, dice, ¿por qué te abates, alma mía? A veces digo, ¿por qué me voy a preocupar por esto si Jesús cuida de mí? Por eso ahí repite, ahí donde estás, Jesús cuida de mí, en Él confío. Repita ahí conmigo en el nombre de Jesús. Jesús, echo toda mi ansiedad sobre ti, porque tú tienes cuidado de mí, de mi familia y de todas mis cosas, en el nombre de Jesús. Por eso tenemos que decirle a nuestra alma, a nuestro espíritu, no te abatas, que Jesús tiene cuidado de nosotros. Por eso en el Salmo 119, 28 dice, se deshace mi alma de ansiedad, susténtame según tu palabra. Ahí David estaba hablando que se deshacía su alma. A veces estamos así, se nos deshace el alma por tanto problema, por tanta circunstancia, por tantas situaciones adversas que vivimos, por problemas, por muchas cosas. Pero dice, susténtame según tu palabra. Por eso dice, se deshace mi alma de ansiedad, susténtame según tu palabra. Sí podemos tomar a lo mejor en un momento dado, como digo, pastillas, pero en Cristo hay libertad, no tienes por qué estar tomando pastillas todos los días, todas las noches. Porque dice, susténtame según tu palabra. Según vas leyendo su palabra, te va limpiando. Porque la lámpara, dice que su palabra es como lámpara, como lumbrera a nuestros caminos. Nos limpia su sangre. Y Él nos puede limpiar de toda ansiedad, de toda angustia, de todo insomnio. Por eso el mejor somnífero que hay en el mundo entero, la tierra, es la palabra de Dios. Cuando uno no puede dormir, de verdad, yo os aconsejo, lo sé porque yo he vivido la ansiedad, por muchas cosas, por un tema, por otro tema, por muchas cosas. Lo mejor que hay es antes de acostar, en la mesilla, en la mesa de noche, la mesilla, tener una Biblia. Yo tengo una Biblia
y la tengo ahí. Cuando no duermo, la abro, la miro y duermo de maravilla. Ya normalmente mucha gente ya tiene las Biblias en los móviles y ya uno pues lo lee y no hay mejor somnífero que leer la Biblia de noche. Antes de acostarse lees un poquito y ya el Señor te hace dormir en paz, como dice. En paz me acostaré y así mismo dormiré. Es que dice, así mismo dormirás. Lees la palabra de Dios y así mismo dormirás. Y es literal, literal, verdadero. Porque Dios es la verdad, el camino, la verdad y la vida. El mismo Señor Jesús tuvo momentos de ansiedad, momentos de angustia terribles. Nuestro Señor Jesús. En Juan 12:27 leemos, dice, ahora está turbada mi alma. ¿Y qué diré? Decía nuestro Señor Jesús. Padre, sálvame en esta hora, mas para esto he llegado a esta hora. Entonces vemos que nuestro Señor Jesús también estuvo angustiado, también sintió la ansiedad, pero Él oró, Padre, en esta hora sálvame y para esto he llegado, para esto he llegado a esta hora. Necesitamos de verdad poner los ojos en Jesús y decirle, Señor, echo mi ansiedad sobre ti, porque tú tienes cuidado de mí. Y para esta hora tú has venido para salvar mi alma, para salvar mi vida, para salvar mis problemas. Por eso, para concluir, hermanos, esta palabrita que el Señor me dio, Cristo nos da la victoria. Tenemos victoria en Cristo. Y vamos a leer en Romanos 8:31, leemos la palabra de Dios que nos dice, ¿y qué pues diremos a esto? Si Dios es por nosotros, ¿quién contra nosotros? El que no escatimonia a su propio Hijo, sino que lo entregó por todos nosotros, ¿cómo no nos dará también con Él todas las demás cosas? Él nos va a hacer, nos dará todas las cosas que necesitamos. Necesitamos la ayuda del Señor. Necesitamos su victoria. La victoria que venció Cristo, venció por nosotros. Y en esa victoria nosotros tenemos que vivir. Entonces dice, ¿quién acusará a los escogidos de Dios? Dios es el que justifica. ¿Quién es el que condenará? Cristo es el que murió, más aún el que también resucitó. El que además está a la diestra de Dios, el que también intercede por nosotros. Cristo está intercediendo por ti, por mí, por todos nosotros. Y cuando nosotros clamamos y ponemos el foco en Él, Él viene con toda su ayuda. Dice, antes bien, en todas estas cosas somos más que vencedores por medio de aquel que nos amó. Por lo cual estoy seguro. Es que necesitamos estar seguros en Él. Por eso dice, estamos seguros en Él. Como dice, porque tú me haces vivir confiado. Dice, por lo cual estoy seguro de que ni la muerte, ni la vida, ni los ángeles, ni principados, ni potestades, ni lo presente, ni lo porvenir, ni lo alto, ni lo profundo, ni ninguna cosa creada nos podrá separar del amor de Dios que es en Cristo Jesús, Cristo Jesús, Señor nuestro. Así que yo voy a estar orando ahora por ti, por todos que estén pasando por ansiedad en el nombre de Jesús, porque necesitamos saber que Él es el que rescata del hoyo nuestra vida. Os voy a dejar Salmo 103 del 1 al 5, que es un salmo que necesitamos memorizarlo totalmente. Dice, bendice alma mía Jehová y bendiga mi ser su santo nombre. Dice, bendice alma mía Jehová y no olvides ninguno de los beneficios. Él es el que perdona todas tus iniquidades. Él es el que sana todas tus dolencias. Él es el que rescata del hoyo tu vida. Él es el que te corona de favores y misericordias, y Él es el que sacia de bien tu boca, de modo que rejuvenezcas como el águila. Él te corona de favores y misericordias, sana todas tus dolencias y te rescata del hoyo tu vida. Él es el que te rescata del hoyo de la ansiedad. Así que vamos a orar en el nombre de Jesús. Padre, en el nombre de Jesús, yo clamo, Señor, por
Cada persona que está escuchando ahora y está viendo esta palabra, yo te pido que seas sanado de toda dolencia de ansiedad. Echamos toda ansiedad fuera en el nombre de Jesús, toda depresión fuera en el nombre de Jesús, toda angustia, toda desasosiego fuera en el nombre de Jesús, todo problema de insomnio fuera en el nombre de Jesús, libre en el nombre de Cristo, libre por tu sangre, libre por el sacrificio que hiciste tú en la cruz, Jesús. Por eso, Padre, en el nombre de Jesús, toca las vidas, toca, Señor, cada vida que está viendo y escuchando esta palabra, sea libre de toda ansiedad, sea libre de toda angustia, en el nombre de Jesús. Declara bendición ahí en tu vida, en el nombre de Jesús. Así que, seáis bendecidos. Un abrazo muy fuerte hasta la próxima palabra que el Señor nos dé, que la podamos compartir en el canal, que tengáis una semana bendecida, que Dios os guarde, os proteja en todo, en el nombre de Jesús. Amén.